UTN Radio, con R de Rock. El Belluga. UTN Radio and Roll. Stay tuned for more rock and roll. Can't stop. ¿De cuántos soportes se ha valido la historia para llegar a nosotros? ¿No? La tradición oral, papiros, archivos, documentos, películas. Estelas. ¿Estelas? Sí, estelas. ¿Cómo bueno, algún historiador estela? Sí, La doctora Estela Vampa. Estela Canto. Sí. De canciones, Sí. de música, de expresiones artísticas, obras de teatro. Ujú. Uno piensa... Cuentos. Restos materiales, no hemos dicho. Claro, musicales. 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 Y, Acérquese un poco si quiero. y espacios como este, por ejemplo. Y espacio como este. Espacio de divulgación, claro. Sí, o sea que a la historia cualquiera le viene bien. Bueno, si usted lo quiere decir así. No, bueno, pero está bien, demuestra cierta plasticidad, no del todo propia en otras expresiones científicas. Mire, No sé qué opina usted, estimado. no, creo que de todos modos. Creo, ya estamos introduciendo Sí, un elemento acientífico. Científico. La doxa. y- Qué bien, yo creo no, que no, Napoleón... creo- Buenas discusiones, ¿no? buenas discusiones, sí. No, la digo, Discusiones que historiografía- se han dado mucho en el Sí. ámbito de la parte epistemológica de la historia, ¿no? Sí, Claro. epistemológica Claro. y incluso recuerdo unas discusiones acá en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO por los nuevos planes de estudio y la salida laboral. Y yo le diría que no creo que sean los profesionales y las profesionales que estén más adaptados a los nuevos tiempos, y por eso es novedad y a veces de motivo de crítica cuando alguien se anima a oír por otros lares. Ujú. Pero yo... Como es el caso de hoy, salvo Claro. que se haya vuelto ventrílocuo, acá no somos dos. Acá no somos... Acá somos tres, Ahí está. que no es multitud. Prive, vamos a empezar por el principio. Facundo Fernández Rinaldi. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. No vine solo. No, ya a esta altura del año yo ya no quiero hacer más columnas, ya estoy cansado. 10 años haciendo columnas. Esta va a ser la columna que recuerda otras entrevistas. ¿Estás cansado o crees estarlo? Las dos cosas. No, esto, mire, se lo Certificado. certifico, le pongo el seño. Ujú. Sí. Bien, y entonces... Y entonces aquí estamos, para empezar, hola a todo el mundo. Es temprano. Sí, cuidemos un poquito la forma. Cuidemos la forma. Yo soy una persona de formas, sí, sobre De todo. forma. No que una persona que deforme, sino de espacio-formas. Ujú. Y aquí estamos, dio la casualidad que hace unos días estrenó un espectáculo en Mendoza. No estamos en la parte de agenda cultural, sino Sí. que justamente el muchacho que tengo aquí a mi izquierda, que mire qué mal educado, porque yo recuerdo que yo ya estaba en una cátedra y él era alumno, eso me da mucha bronca, ya está empezando a pasar estas cosas. Sí. Bueno, y el muchacho se ha despachado con la dramaturgia haciendo un espectáculo que tiene, algunos dirían telón de fondo, otros dirían foro, proscenio, bambalina a la historia. Sí, ahora no entiendo esto de la bronca, porque... Yo tampoco. Como docente... Me cayó una bronca, ¿viste? Claro, Encima, qué bueno. de la nada, porque podría ser la fatal arrogancia del maestro disfrutando cuando el discípulo lo supera. O va en esa dirección.
No, es la bronca de la diferencia etaria, nada más. Ah, de la diferencia etaria, Sí. lo dice un veterano, ¿no? Y eso que soy una persona muy jovencita, lo sabe. Bueno, seguimos con la presentación. Sí, entonces, bueno, aquí el caballero a quien lo vamos a presentar, Lautaro Tarro Volpe, a algunos le va a sonar más de... Quizás hay gente que lo conozca más por su faceta actoral que por su faceta histórica. Y sí, depende en qué momento me hayan conocido. Puede haber una faceta de divulgación, una faceta docente. Y si estuviéramos en la columna de Emiliano, alguno podría recordarlo de su faceta deportiva. También, claro. Ah, sí, también. Y es un pasado oscuro ese. No, pero... ¿Con qué deporte? Con el triatlón. Ajá. Sí. Ya no más. No, ya no más. Las lesiones me alejaron de esa faceta, pero bueno, tuve mi parte de competir bastante, de viajar. Es tan hincha de Boca que en eso sigue a Batistuta y a Gago. Claro. Ah, Batistuta y Gago. porque Claro, veo que más lesiones también no le fueron entraban. triatlonistas. No le entraban ¿Batistuta más es lesiones. historiador? No, Hace por comedia la- musical. Gago es actor. Solo por las lesiones. Bueno, vamos a ordenar. ¿Cómo estás, Lautaro? Muy bien, chicos, gracias por la invitación. Ahora, bueno, sí, ya habiendo hecho las presentaciones, sí, uno tiene varias facetas, pero hoy vengo acá por la parte histórica y teatral. Ujú. Bueno, al fin de cuentas no estaba muy desubicado esto de que la historia se vale de distintos... Sí, yo Y creo que ahí sumos- te haría una distinción entre las fuentes de la historia, ¿no? Los materiales que nosotros usamos para hacer historia Y la divulgación. y lo que entra en la divulgación, claro. Yo Ujú. creo que más este tipo de espectáculos entran más en la parte de la divulgación, ¿no? O de la socialización, quizás, de una historia propia de nuestro acervo cultural, antes que una fuente de la historia, digo. Sí, Dudo no, pero- seriamente que alguien vaya a agarrar no sé. Bueno, Sí, nunca se sabe, en realidad. Sí, Pero hay todos estos obras insumos han literarias. sido utilizados para la divulgación, el papiro. Sí. Sí, de eso sí. Yo digo, para la cuestión metodológica, hay. ¿Cómo se llamaba el autor tan conocido, el de Plata Quemada? Eh, Ya lo voy a recordar, que tiene un cuento excelente basado en los archivos de un juicio por la muerte de Urquiza. Piglia. Ricardo Pil. Ricardo Piglia. Tiene un cuento hermoso. Y se lo estudia mucho también por las cuestiones metodológicas, por el trabajo de archivo y cómo convierte algo en una no ficción. Pensaba en esto de cómo Claro. un Sí, cuento de él puede se ha ser convertido también. en una fuente metodológica también. Mm. Pero bueno, para seguir ordenándonos, aclarémosle a la gente, así después podemos hacer invitación bien hecha, de qué va una obra, una producción, una creación mendocina que está haciendo el caballero, que tiene por nombre... Hizo falta tanta agua. Ujú. Ese es el nombre del espectáculo de teatro musical que estrenamos el jueves pasado. Que es puro fuego. Que es puro fuego, claro. Y que trata sobre la vida de Mariano Moreno y su participación en los hechos de la Revolución de Mayo, ¿no? Le diría, me atrevo a decir que trata más sobre los hechos en la Revolución de Mayo que de la vida en sí, ¿no? Sí, quizás Se está bueno. cuelan Sí. cosas Es un poco quizás creo su vida atravesada por la revolución, Ujú. ¿no? Y lo determinante que fue la revolución en la vida de él y de su esposa y en realidad de todo un pueblo. Pero sí, está como muy cruzado con eso. Bien, ya que tocó el tema de Revolución de Mayo, ¿no? En el panteón argentino, un poco por la construcción historiográfica de finales del siglo XIX, tenemos a San Martín, tenemos a Belgrano, Sí. y a nosotros en la escuela, ¿se acuerdan que venían esos como especie Como de... los, sí, los- te con aparecía las la caritas. formación, claro. Mm. El Te once ideal de la revolución Sí, de Mayo, ¿viste? y aparecía la primera junta y uno, bueno, se Y aprendía. ahí estaba Moreno. Ahí estaba Moreno como secretario, pero lo cierto... No, dentro de los más destacados. Bueno, sí, porque era ni más ni menos que el secretario, Mm, ¿no? la El secretaria de presidente era guerra, claro. Saavedra y aparecía este hombre, Paso Ajá. y Moreno, pero por allí no es el personaje que más sabemos. Sí. Sabemos, ha traspasado también como la desgracia, ¿no? De su muerte Sí. dudosa, etcétera. O el Pero introductor de Rousseau en... claro, Sí. su faceta periodística, pero valga la pregunta para nuestros oyentes,
que de paso podríamos hacer como una trivia. ¿Qué sabe o qué quisiera saber de Mariano Moreno? Mariano No sé si Moreno. se anima a decir usted que dice también los teléfonos. Dice, 2615-244-555. y mire qué bien que lo dice. Entonces, Sí. ¿quién fue Mariano Moreno? Sí, yo creo que dentro de la construcción de ese panteón, ¿no?, de la historia nacional, quizás Moreno no encarnaba los valores que quienes construyeron esta historia estaban intentando resaltar. Y quizás por eso él no forma parte de este panteón indiscutido, ¿no? De hecho, él durante mucho tiempo fue uno de esos personajes como un poco más denostados, ¿no? Se lo tildó de cruel, de jacobino, que era como la forma que tenían de tratarlo de manera despectiva, ¿no? Como un revolucionario francés. Entonces, bueno, creo que dentro de ese panteón él ha sido uno de los de los derrotados, por así decir, de los que no han entrado, ¿no? De los que De hoy los Castelli. De los Castelli, sí, de los que hoy no tienen estatuas de bronce, ¿no? Mirando al horizonte con una espada. No sé, yo creo que tiene eso y que por eso también es una figura que a mí por lo menos me interesaba resaltar o me interesaba por lo menos ahí poner sobre la mesa, ¿no? A la hora de escribir la obra. Es un personaje que, como vos decías recién, para la época trajo una serie de ideales que quizás no estaban tan extendidos. Como os decía, fue el primero en traducir el contrato social de Rousseau, ¿no? Que digo, bueno, son ideas que han sido como muy fundamentales dentro de lo que es nuestro sistema occidental hoy en día, y que él fue el primero en traducirlos, que eran libros que estaban prohibidos, y sobre todo que fue el primero en empezar a defender esos ideales de una manera revolucionaria, ¿no? Que eso es lo que le va a valer un poco después el Que nadie destierro. sea tan rico para tener que comprar a otro, ni nadie tan pobre para tener que venderse. Que venderse, Dice claro, Rousseau en sí. una muy linda frase en el contrato social. Sí, totalmente. Entonces, bueno, él tenía una postura, ¿no?, sobre lo que sufrían los indígenas, sobre cuáles tenían que ser los derechos de los pueblos, y bueno, él entendió, creo yo, que dentro de una revolución esas ideas había que defenderlas de una manera radical, y eso fue lo que lo llevó a diferenciarse quizás del resto de los personajes, o de algunos de los personajes dentro de la Junta, ¿no? Lo que lo lleva a enfrentarse ahí con Saavedra, ¿no? ¿Quién era, así si se puede decir dos o tres cositas, Mariano Moreno antes de la revolución? Antes. ¿Cuál era su formación? ¿Por dónde había andado? Bueno, Mariano Moreno era hijo de una familia, ¿no?, de Buenos Aires. Su padre había sido comerciante y él se había ido a estudiar a la Universidad de Chuquisaca, donde en principio tenía la idea de estudiar teología, como para estar dentro del clero, para ser cura. Y era un pibe muy curioso, ¿no? Muy curioso por la lectura, por las ideas, que le encantaba leer, que estaba como todo el tiempo buscando, ¿no?, cosas nuevas. Y dentro de su formación en la Universidad de Chuquisaca tuvo como contacto con gente que le abrió libros, digamos, que estaban prohibidos en la época. Le abrió una biblioteca de libros prohibidos, y él ahí empezó a interesarse más por las leyes y se recibe como doctor en leyes y vuelve a Buenos Aires alrededor del 1805 con su esposa y su hijo. Yo, para escribir la obra, me basé mucho en una biografía de Moreno que escribe Noemi Goldman, y ella dice que incluso él vuelve a Buenos Aires porque tuvo que medio escaparse o irse como bastante rápido, pues se había enfrentado a la audiencia por una defensa que había hecho de los indígenas A la audiencia de Chuquisaca. A la audiencia de Chuquisaca, claro. Como que en un conflicto que había habido, él se había puesto como del lado de los indígenas que pedían como dejar de pagar tributo, ¿no? Entonces, como que, bueno, eso ya nos muestra un poco como las ideas que él defendía, el carácter que tenía. O sea que el acceso a esos libros prohibidos de alguna manera cambian la vida de Moreno. Y yo creo que es clave, ¿no? Y la cortan bastante. Sí, sí. Bueno, con respecto a eso, yo no estoy tan seguro de la teoría del asesinato, ¿no? Hay gente que te plantea como... Sí, hay gente que la ha instalado... Sí, que está muy instalado como el primer asesinato político, Sí, o el primer desaparecido, ¿no?, de nuestra historia. Sí. Yo no estoy tan seguro porque él estaba muy enfermo también, digo, como muchos de los personajes de la época. Él tenía fiebre reumática y tenía como unos ataques de fiebre como muy ásperos. De hecho, cuando se fue a Chuquisaca casi no llega. En un momento estuvo como 2 semanas con fiebre, que se salvó medio de pedo, ¿viste? Entonces... Y además, o sea, con ese historial, esa historia clínica, no descansando y... Claro, y encima siendo un desquiciado, ¿viste? Claro, Como, una Sí. vida... Y la hipótesis que sostiene que es el primer desaparecido es porque en ese viaje lo fueron envenenando.
Sí, la hipótesis dice que, en realidad, mira, lo que plantea Noemí Goldman en este libro es que él estaba muy enfermo, que tiene un ataque, ¿no? en el barco, y que el capitán del barco le administra un emético, que era como un tipo de medicamento que se daba en la época, que eran esos medicamentos que eran muy agresivos, ¿viste? Claro. Como que se usaban como unas dosis muy chiquitas, y que el capitán le da una dosis como excesivamente alta para lo que correspondía, por así decirlo. Sí. Entonces, está esa hipótesis del envenenamiento. Pero el tipo yo creo que ya estaba como, ya había sido derrotado. No sé si había como, si lo hubieran querido matar, para mí lo hubieran matado antes. Ujú. Lo que la incógnita que plantea es, bueno, si esa dosis alta fue una negligencia del capitán, que no tenía idea, o si fue adrede. Sí. Porque al mismo tiempo también hay como ciertos elementos alrededor que hacen pensar en que algo hubo. Por ejemplo, a él cuando se sube el barco, a su esposa le llega un paquete anónimo con unos guantes negros y un velo de luto, Ujú. con una carta que decía, che, mira, como sé que vas a enviudar, te mando esto porque lo vas a necesitar. Claro. Entonces es como que está la duda, ¿no? Es como que Claro. está la duda ahí. Sí. ¿Recordás más o menos edad que tenía cuando llega o cuando muere? Él muere con 32, si no me equivoco. Ujú. 32 o 33, en el Ujú. año 1811. Y él, habría que sacar las cuentas, él nace en el 1778, si no me equivoco. Ahí está, 1700. Sí, 33. Claro. Pero Mire creo que no había cumplido. nace prácticamente con la Real Ordenanza que le da Claro. vida al, Sí. al virreinato, Al o sea que virreinato. lo efectiviza. Sí. Se viene para acá, pensaba en 1805, batalla de Trafalgar, o sea, ahí de las invasiones. Batalla Ya de está acá Trafalgar, para las él- invasiones inglesas. Claro, él llega y se empieza a desempeñar como abogado, le empieza a ir bastante bien porque se gana una reputación de ser un abogado, ¿no? Como muy, muy prestigioso. Porque, Un bueno, docto. Claro, porque el tipo era muy inteligente y además, bueno, tenía esta cuestión, ¿no? Como pasional de una defensa así muy, bueno, muy pasional, ¿no? De los juicios, de los argumentos. Por eso es que cuando llega la noticia que él muere, Saavedra dice esa famosa frase de hizo falta tanta agua para apagar tanto fuego, ¿no? Sí. Entonces sí, él estaba en Buenos Aires para las invasiones inglesas. No pelea, pero sí estaba ahí. Ujú. Porque bueno, esta debilidad física que él tenía, ¿no? Como que no fue un tipo de agarrar, de tomar las armas. Claro. Sí. Sí, uno Hombre tomar de los libros. plumas tomar era. También Sí. podría conjeturarse que esto de hizo falta tanta agua Sí. es decir fue necesario Claro. y en esa necesidad inferir que Sí. hubo una intención. Sí, yo lo tomo como algo más metafórico, ¿no? Como, Ujú. bueno, un fuego tan grande, tan difícil de apagar, solo podía ser apagado como en el mar, Sí. digamos. Sí. Pero sí, para mí es raro. todo. Ujú. Saavedra, que era en la primera junta, cuando se conforma, estaba cuánto iba a haber de reformista, cuánto iba a haber Ujú. de tradicionalista, de la famosa Sí. máscara de Fernando La famosa VII. máscara Y de Saavedra Fernando. era de los más conservadores. Y Saavedra era de los más conservadores. Sí, Dentro pero de bueno, un grupo. dentro de un grupo que igual llevó adelante una revolución. Sí. ¿no? Exactamente. Sí. Un tipo que después también, si se quiere, el proceso se lo liquida, Saavedra. Se va al Sí. norte y dice a ver qué está pasando en el norte y le avisan, che, te quedaste sin laburo. Ujú. Sí, Está la primera junta, el primer triunvirato. Totalmente. También hay una cuestión dentro de la primera junta que es la representación que tienen distintos sectores de la sociedad, ¿no? Claro. Y sobre todo un enfrentamiento entre los que venían de una trayectoria militar y los que venían de una trayectoria más de las letras, ¿no? Era Sí. como los militares contra los abogados, por así decir. ¿Cuál es el modelo de sociedad que va a primar? Como que eso también se ve, ¿no? En esa primera Ujú. junta. Claro. Y ahora Pero, digo, también ha quedado muy impregnado estas dos ideas, el morenismo y el saavedrismo Sí. dentro de la primera junta y la gran Ujú. disputa y cómo, bueno, como decía, cómo se van tachando algunos. Los Claro. Castelli, Sí. Moreno. Sí, que los tres morenistas, por así decir, ¿no? Belgrano, Castelli y el propio Moreno tienen unos finales así como muy trágicos, ¿no? Sí. mm, Sí, hay otros que se van repitiendo más en los nombres. Bueno, Paso Sí. logra. Sí, Pasar. Paso sí, después llega un triunvirato. Claro, Sí, claro, claro. logra pasar, Sí. claro. ahora ¿por qué contar la historia de Moreno a través de un musical? Bueno, esa es como primero es una decisión artística. Sí. Es una decisión de forma y en cuanto a las ganas quizás de aportar a un formato que es el de la comedia musical en Mendoza.
Yo creo que hacer un musical original creo que es algo que quizás no se hace tanto en Mendoza, que creo que es una forma linda de hacerlo. Y que por otro lado, creo que la música es algo que impregna mucho nuestra cultura, ¿no? La música nos rodea por todos lados, en nuestra sociedad, no sé, en las juntadas, en la cancha, en todo lo que hagamos. Entonces, bueno, no me parece un factor que esté como fuera de lugar, ¿no? Entonces, bueno, me había gustado la idea, lo empezamos a laburar, empezamos a trabajar en la música. Buscamos que la música fuera como una parte, como representante de nuestra cultura nacional también, que no, digamos, que no fuera una música como importada, ¿no? de Broadway, sino que fuera algo que estuviera más relacionado con los géneros populares, con los géneros rioplatenses. Digo, ¿verdad? Que es una temática rioplatense. Le buscamos la música por el lado, por ejemplo, de los candombes, de los ensambles corales más tipo murgueros, ¿no? Con una parte rockera también, que es algo como muy propio nuestro. Entonces, bueno, yo creo que que fue una decisión artística y que sonaba bien, por así decir, y que quedó bien, creo yo. Y además de musical hay comedia, es una comedia musical. Que comedia musical se le dice al género, en realidad, yo diría que es más un drama, porque no sé si es tan género comedia, digamos. Conociendo la historia, se me hace difícil pensarla como una comedia. Quizás sí tiene algunos momentos de alivio un poco más cómicos, pero no sé si es una comedia, tipo, como para ir y escostillarse la risa durante una hora. Un musical histórico. Es un musical histórico. No es Hamilton, digo, a nivel del drama. Claro. Que es un dramón histórico. Claro. Pero bueno, tiene su drama ahí, sí. Claro. Porque sobre todo toma también mucho la figura de Guadalupe, que era la esposa de Moreno. Que muy juvenil. Sí, totalmente, como esos matrimonios de la época, cuando ellos se casan, poner que él tenía, no sé, 25, ella tenía 14, ¿no? Como, y que bueno, una vez que él muere, a ella nunca le avisan y ella le sigue mandando cartas, un montón de cartas que son muy tristes. Entonces digo, bueno, así como que tenemos la figura del revolucionario que de repente lo da todo por una causa y por unos ideales, también tenemos los que se quedan atrás, ¿no? Y los que un poco tienen que pagar ese sacrificio. Entonces, bueno, hay un elemento dramático y que va como acompañado justamente con esto, con toda esta apuesta de teatro musical. ¿Le has podido seguir la trayectoria al hijo? ¿Sabes qué? No, una vez me puse a investigarlo, pero no recuerdo ahora realmente. Claro, porque con San Martín, creo que después estuvo en algunas filas federales, pues, pero no estoy seguro. O sea, me puedo estar confundiendo con el hijo de Belgrano también. Claro. Con el que le crió Rosas. O sea, en principio no se conoce mucho del hijo. Sí, yo sé que vivió, digamos, o sea, digo, no es que murió joven como su padre, vivió bastante, pero no le conozco la trayectoria realmente. Ahí sería para la segunda parte. Para la segunda parte, claro. No, pensaba en qué otro personaje de la historia, por ejemplo, ameritaría un protagónico en un musical a futuro. Y eso depende del dramaturgo, creo yo. No, por eso pregunto. Pero ponele, Castelli tiene su película. Castelli tiene la película. Tiene su libro en realidad que se llama La Revolución es un sueño eterno. Claro. Y que sobre ese libro hicieron la película. La historia de Castelli a mí me gusta mucho. ¿Un Dorrego? Dorrego, estoy. Me pasó con la película que me parecía un gran actor, Lito Cruz. Pero yo creo que estaba grande para ser... y Castelli estaba como... Yo creo que lo eligieron porque era él, pero para mí ameritaba un actor más joven. Y no sé cuántos años tenía Lito Cruz. Ahí Castelli estaba como en los 40, 50. Y Lito Cruz ya estaba en unos 70. ¿Tanto? Sí. 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 Bueno, un Dorrego a mí me gusta. Sí, Dorrego me parece sí, una gran historia. Un Dorrego, pero y tener el contrapunto de un Lavalle, de la figura de Rosas, porque además... Bueno, Rosas tiene bastantes cosas. No, digo, en la vida de Dorrego, digo, los diferentes momentos de Rosas, porque hay momentos que se enemistan con Rosas previas. O sea, de Dorrego... Se conoce también bastante del desenlace y ese último añito, pero no del Dorrego previo. Después, es que a mí me gusta mucho esa época, ¿no? Pero ponele un Artigas, un Bouchard, todo eso, que quizás no son como tan conocidos o no tienen tanta presencia, por lo menos en la cultura popular. Tal vez pensando que lo hemos hablado acá en las columnas, a mí personajes que me fascinan, Echeverría y Mansilla, de quien hemos hablado, son dos personajes, dos románticos. No, claro. Lucio, ¿cómo se llama? Lucio B.
Porque Lucio su B. padre es Lucio también. Lucio, claro. El de Expedición a los Indios Claro. Arranqueles, que es el sobrino de Rosas. Claro. Sí. Es un personaje, bueno, lo hablamos hace poco. acá, Sí, ¿no? pero a propósito de este presente argentino, Sí. tal vez uno podría pensar, no sé, en un Alberdi o en un Roca. Bueno, de hecho, hace un par de semanas me enteré que en Buenos Aires se está produciendo un musical de Alberdi. ¿Ah, Y sí? quizás esté basado en el libro del que hablábamos. El libro que Sí. salió hace poquito. Sí, sí, Puede sí. ser. Que en No sé. realidad salió hace poco, pero es un libro que está Sí, escrito un desde libro de la antes. historiadora Victoria Barata. Ajá. Y Roca pensaba quizás. Se llama así. No, si usted no le está agregando nada. No le está agregando valor. De Roca se podría, no sé, tomar el Soy Roca, ¿no? Y de ahí Sí, hacer sí. algo. Que es un muy Sí. lindo libro. ¿Sabes qué? Una vez leía que otro personaje que es muy interesante es el de Pedro Rosas y Belgrano, ¿no? Claro, Que es claro. el hijo de Belgrano el hijo que tiene Belgrano con Josefa Escurra, hermana de Encarnación, quien fue esposa de Rosas. Te dice Ujú. todo un árbol genealógico, pero digo, un hijo de Belgrano que fue criado por Rosas y que después también claro. tuvo una historia como muy interesante dentro, como en esa línea de frontera con las poblaciones indígenas, ¿no? Y que en algún momento leí un tuit que me había dado mucha risa que decía que su historia era la misma historia de Jon Snow en Game of Thrones. claro, como un que decía, bastardo. loco, Jon Snow estuvo inspirado en Pedro Rosas y Belgrano. Otra opción podría ser el Fidel Castro y Castro de Sarmiento, por ejemplo. Eso no- Claro. eso Sí, no sí, sabía. sí, sí. Sí, Bueno, esa no la sé. hubo un Fidel Castro anterior al Claro. cubano. Claro. Claro, bien, bien. Bueno, hemos hablado también de Quebracho, el hijo de Justo, también da para También, una historia. para, Sí. Para algo un más, musical. un musical más contemporáneo y muy conceptual, pero que atraviesa, le diría, la historia de las luchas sociales y políticas en la Argentina del siglo XX, la de Ujú. Quebracho. Sí, creo que también, bueno, los personajes que se resaltan van teniendo que ver con la época, ¿no? Bueno, la Mariquita Sánchez de Thompson, para mí, que hemos También. hablado, una vez con Mandy hablábamos de cómo se opera con los Ujú. nombres de la mujer en Mariquita. Juana Zurduy Reda para un Sí. musical. Sí. Pero Juana tiene lo suyo también. Sí. Ha Sé sido que en Buenos Aires recuperada. hay una obra sobre Remedios del Valle también. Sí, No es musical, pero bueno, sí hay una obra. Pero bueno, creo justamente esto, ¿no? Que los personajes van teniendo que ver también con la época que se transita. Yo creo que un Moreno, en una época en la cual quizás los ideales, bueno, hay quienes dicen que los ideales han muerto, ¿no? Como que estas figuras que estaban dispuestas como a sacrificar tanto por ideales revolucionarios, tienen algo, ¿no? que rescatar, tienen una historia que contar. sí. Digo, en una época en la cual se estaba vaciando la educación y la cultura, recuperar la figura que creó las bibliotecas populares para la educación de la Ujú. gente, tiene algo, ¿no? Tiene un mensaje, creo yo también, que tiene que ver con una época. Claro, pero y en esta época hay como una revisión de la historia al calor del poder, como suele ocurrir tradicionalmente, Sí, pero en un gobierno donde uno suponía que no iba a haber tanto énfasis en eso, lo hay mucho. sí, no sé, ¿vos le dirías revisión? Yo le diría como una reversión, quizás, Sí, más que sí. revisión. Sí, porque hacer una lectura propia, totalmente. adecuándola a los intereses Sí, actuales. Sí, y que bueno, desde, no sé. No, sí, yo creo que el revisionismo, insisto, aunque a veces se lo ha menospreciado, ha tenido unas hermosas producciones y ha tenido una rigurosidad que yo no veo en muchas de las reversiones más oficiales hoy del poder político, donde veo una... siempre cuando se vuelve a mirar la historia, bueno, uno elige qué, cómo, desde dónde Claro. contar, pero lo hemos hablado aquí. Yo algunas miradas, sobre todo del presidente, para mí no resisten un análisis histórico, sino hay un no sé. Sí, de hecho, gran parte del gobierno se quiere considerar ahora como una continuación de los ideales de Mayo. Y, Claro. y uno se pone a ver 2 segundos los ideales de Mayo. y vos O decís, incluso los sí. ideales modernizadoras, las ideas Total- que tenían los Totalmente. modernos, Ujú. Roca, Roca, Sarmiento, sí. todos ellos. Bueno, una historia rarísima del radicalismo que ha hecho Milei, también Sí. cuando le ha servido. Yo veo Sí. más esto de saber qué decir con unos efectos muy importantes, pero yo no sé cuánto hay de una revisión historiográfica profunda Sí. y más...
un buen uso. Sí, y esto no quiere decir, ojo, lo que decía, no quiere decir que la obra sea un panfleto, ¿no? Sino que bueno, por ahí dentro de de las épocas uno se orienta quizás también hacia ciertas figuras que le representan unos ideales que uno, ¿viste? O unos valores que quizás uno puede resaltar, ¿no? A mí de Moreno, bueno, siempre me gustó eso, ¿no? Los ideales y la forma de defenderlos o la forma, ¿no? de entregar muchas cosas por la defensa de algo que él consideraba que era justo, que era correcto y que, bueno, yo creo que en la época era algo sumamente nuevo, ¿no? Y dicho sea de paso, si van a verlo, ahora ya para ir cerrando vamos a hacer la gacetilla, lo van a ver al muchacho encarnando Moreno. Al mismísimo Moreno. Al mismísimo Moreno. Esos son los caprichos de autor, ¿no? La ventaja de ser el que lo escribe. Claro, sí. Entonces, sí. hizo falta tanta agua, ya estrenó el jueves pasado en el Tajamar. ¿Cómo se puede ver? ¿Cuándo? ¿Dónde se sacan las entradas? Bien, estamos todos los jueves de noviembre, o sea, jueves 7 fue el estreno, jueves 14, jueves 21 y jueves 28 a las 22 horas en el Teatro Tajamar. Las entradas se pueden conseguir por entrada web anticipadas, que son más baratas y se sacan antes, o en taquilla, si es que quedan. En el estreno, por suerte, se acabaron. O sea, estrenamos a sala llena. Así que bueno, se pueden conseguir las anticipadas por entrada web. Hizo falta tanta agua. Buenísimo. Y de paso le mandamos un saludo a todos los y las involucradas en un equipo trabajo enorme, grande. sí, un equipo enorme. Somos 18 personas en escena, más 6 personas que se encargan del equipo artístico y de producción, entre coreógrafos, gente de producción, dirección, músicos, mucha gente. Entonces, bueno, creo que es una propuesta novedosa y que es linda para ir a ver. Y si a usted, además del teatro, le gusta la divulgación, busque al muchacho también en YouTube. Quiere decir... Bueno, tiramos ese chivo. Canal de YouTube de divulgación histórica y más que divulgación de docencia para escuela secundaria, quizás. Se llama Juglares y Cronistas en YouTube. Que ayer me ha llegado una notificación que hemos llegado a los 15.000 suscriptores. Mire usted, Muy bien. entonces... Así que sí. Así que vayan y pueden ver una panzada de divulgación y de arte asociada a la historia. Ese fue Lautaro Volpe. Qué bueno poder combinar dos cosas que uno hace que en principio no tienen nada que ver, como en este caso la actuación y la historia. Mejor combinatoria que la que se hubiese podido hacer si seguías en el triatlón. El triatlón y la historia, escribir sobre la historia del triatlón, no sé si... Sí. Bueno, hay quien lo ha hecho. Sí. Debe haberlo, sí. Sí, hay historia de todo. Sí, hay, exactamente. bueno, uno de los fundadores del triatlón mendocino también ha profesor de historia y él escribió una historia del triatlón Ajá. Mendoza, Mirá. sí, de Mario del Poder. Y Facúndez, además de la historia, tiene una inclinación por la musicalización También. de temáticas como por ejemplo esta. Sí, exactamente. Entonces pensaba, bueno, Mariano Moreno, un hombre de la historia. En realidad pensaba, hay que decir que siempre este es un trabajo, hablando de equipo, que hacemos en las reuniones de producción que tenemos a las 5 de la mañana con Ariel. ¿Así? Sí. A las 5 de la mañana sí. cuando sale a pasear el perro. Los dos salimos, veo que los dos Claro. tenemos perro y los dos somos de pasear nuestro perro, salimos y nos ponemos a reuniones de horas y decimos, bueno, a ver, hizo falta tanta agua. Mariano, este hombre de la historia. Ahora Entonces, entiendo por qué se le dice el mejor amigo del hombre, genera este tipo de ideas, ¿no? exacto. Estamos hablando no de Mariano Moreno ahora, sino del perro Del que perro, Claro, claro. me perdí un poco ahí. Sí, Moreno es el entonces, mejor amigo del hombre. Entonces, hombre de la historia, hizo falta tanta agua, Moreno termina sus días allí en el agua con bandera inglesa. Sí. Nosotros no vamos a pasar música en inglés. Había una canción de Who que habla de Water y no Roger Water, ¿no? Sí, Water. Si no, vamos a escuchar El hombre y el agua de Joan Manuel Serrat. Muy bien, muchas gracias Facúndez, gracias Lautaro. Muchachos, muchas gracias por la invitación.